Hola, mi nombre es Claudio Eidler, tengo 55 años, soy músico. Muchas veces yo pienso que la gente se divide en dos grupos, ¿no? La gente que hace lo que es y la gente que es lo que hace. A lo largo de mi vida tuve que hacer muchas cosas aparte de la música para poder sobrevivir, pero sin la música no hubiera sobrevivido, digamos, a nivel personal, ¿no? La música es el lugar a donde soy feliz, a donde no hay problemas, a donde todo fluye, a donde el tiempo no pasa, a donde no hay problemas. Es un lugar muy difícil de encontrar, pero una vez que se encuentra no te dan muchas ganas de irte, ¿no? Supongo que pasará con todos los artistas respecto de su arte, los actores con el teatro o, bueno, los escritores o lo que sea. Pero es como, no sé, personalmente no consumo ningún tipo de droga ni estupefacientes, pero es como si la música fuera de alguna manera una droga, porque me hace sentir bien, ¿no? Y bueno, tengo ganas de estar ahí todo el tiempo, lo cual es buenísimo, y por otro lado tiene sus desventajas porque, bueno, no todo el mundo, no a todo el mundo le pasa lo mismo y no a todo el mundo siente eso de la misma manera. Partiendo de la gente que cuando me pregunta ¿qué haces? Y le digo soy músico, y me dice y aparte ¿qué haces? Y aparte nada, o sea, yo soy músico. No sé, he tenido que trabajar de otras cosas porque en su momento la música no me rendía económicamente, pero bueno, el tema es que si tuviera que poner en palabras cómo soy o describirme, podría decir que me considero una buena persona. Tengo pocos amigos, pero muy buenos. Tuve una infancia muy buena, desde una situación económica mala y después a lo largo del tiempo, gracias a mis padres, pudimos estar en una buena situación. Después, bueno, pasaron cosas, muchas cosas, y es como que hoy en día estoy en un momento de la vida en el que uno siempre hace balances y bueno, 55 es como que ya pasé la mitad. Considero que uno tiene que poner siempre la prioridad en uno. Incluso para ayudar a los demás no hay que ponerse por debajo o por detrás de los demás, sino si uno está bien los puede ayudar mejor. Así que en estos días, en estos momentos de mi vida, eso es en lo que estoy enfocado y buscando la felicidad como todo el mundo, ¿no? Bueno, mis comienzos en la música fueron... Siempre hubo música en mi casa, vengo de una familia de músicos. Mi abuelo era baterista, después tocó el contrabajo en la Sinfónica en Bahía Blanca y después muy de grande tocaba el teclado y cantaba. Mi abuela cantaba, mi mamá era psicóloga, pero en un momento de su vida decidió que quería cantar. Siguió siendo psicóloga, pero empezó a cantar y a bailar tango, y incluso grabó un par de discos cantando, hizo varias presentaciones. Y el hermano de mi papá fue un gran violinista que vivió en Europa, en Rusia también, y por el lado de mi abuela también, de mi abuela materna también, el sobrino de ella fue un gran pianista y un músico bastante conocido en la Argentina hace muchos años. Tocaba el piano, era jazzista, y la flauta traversa. Así que la música siempre estuvo presente, pero en mí, en particular, cuando cumplí 13 años, me regalaron un órgano, un teclado, y venía un profesor a enseñarme, pero la verdad que no me enganché mucho en ese momento. Y después, mágicamente, un día a los 15 años, estaba mirando televisión y había un programa en el cual pasaban videoclips, y pasaron un videoclip de Genesis y lo enfocaron a Phil Collins, y estaba tocando un tema donde tocaba él solo la batería, y dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, no sé, fue algo así como cuando a la gente se le aparece la Virgen. Sería algo así. Me iluminé y dije, bueno, esto es, no sé, me transmitió algo el sonido que escuché y verlo tocar, y lo que me transmitía era como, no sé, como algo mágico, digamos. Y eso es lo que me pasa cuando toco. Cuando toco, muchas veces la gente que me ve tocar me dice, es como que no sos vos cuando tocas. Y a veces yo siento que es al revés. Es como que ahí soy yo. Y en el resto del tiempo no soy yo. Bueno, no soy esa parte de mí, digamos. Pero incluso se me transforma la cara y nada, como una especie de posesión, digamos, ¿no? Cuando estoy compenetrado realmente con la música que estoy tocando y me gusta y lo paso bien.
De hecho, si uno mira a todos los grandes, los músicos, es como que en ese momento en el que están tocando no están pensando. Su cabeza está en otro lado, se puede ver en su gesto, en su mirada. Es como eso, como los grandes en todo. No sé, yo lo veo jugar a Messi y está disfrutando como un nene cuando juega. No está pensando, calculando o pensando en algo, digamos. O sea, está jugando. Es lo que hace, digamos. Jugar. Es como que la música nos permite seguir jugando toda la vida, ¿no? Desde chicos hasta grandes. De hecho, en inglés se dice de la misma manera, jugar y tocar. Play, es la misma palabra para las dos cosas. Después podría contar un poco que, bueno, empecé a tomar clases, después tuve la suerte de que mis padres me apoyaron y pude estudiar afuera, estudié en Estados Unidos, estuve 2 años allá. Y después cuando volví empecé a conectarme con gente y empecé a tocar y tuve una época que tocaba mucho y trabajaba mucho con un grupo de músicos que hacíamos muchos playbacks en televisión, en un montón de programas, y tocaba para diferentes escuelas, para la muestra de fin de año, y tenía un par de bandas de rock. Y después empecé a dar clases, que es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho la docencia, hace 30 años que doy clases. Y también encontré que es algo que me da mucho placer, poder ver cuando alguien que no puede hacer algo a raíz de lo que yo le enseño sí lo puede hacer, y ver su cara de felicidad cuando pueden tocar algo que pensaban que no podían tocar. Y bueno, me interesa mucho también la parte humana, la parte pedagógica, más allá de lo técnicamente musical, ¿no? Entonces es como una formación general que trato de brindar. Yo siempre trato de enseñar lo que a mí me hubiera gustado que me enseñen y de la forma en que a mí me hubiera gustado que me enseñen. Yo tuve muchos maestros muy buenos, de todos aprendí un montón. Incluso de los que no me gustaron aprendí lo que no hay que hacer, así que digamos, de todos aprendí un montón. Es un estado pleno, es estar ahí en ese momento, digamos, sin que nada de lo que está alrededor me afecte. Y encima poder estar haciendo lo que me gusta y que encima me paguen. O sea, eso es el combo completo, digamos. Bueno, mi abuelo se llamaba Moisés Sosnitsky, era de Bahía Blanca. Seguramente si alguien está escuchando desde Bahía Blanca lo debe recordar o lo puede reconocer. Era muy querido, aparte de ser un muy buen músico. Tengo un montón de anécdotas de él. Pero bueno, siempre algo que me quedó es que él me decía: la música es el consuelo del alma, ¿no? Es una frase que me quedó dando vueltas. Una cosa que me pasó viéndolo a él es que también vi que la música tiene un poder mágico, porque en los últimos años de su vida él tuvo muchos problemas de salud. De muy joven tuvo un problema en la vista y veía muy poco, de un solo ojo, muy poco. Y ya de muy grande, a los 70 y pico, casi 80, tuvo problemas, le tuvieron que sacar un riñón, tuvo una hemorragia digestiva, le sacaron una parte del estómago y bueno, estaba muy deteriorado. Y caminaba muy despacito, había que ayudarlo para caminar y estaba encorvado. Y una vez estábamos celebrando un cumpleaños y yo había llevado la batería para tocar, y entonces yo toqué con una banda el cumpleaños de 50 de mi papá, y en un momento le dicen a él por qué no sube a tocar, porque todo el mundo sabía que él era el baterista. Como que iba caminando todo despacito, le íbamos ayudando todo, y cuando se sentó en la batería, lo primero que pasó es que se le iluminó la cara y como que se empezó a poner como más derecho, se empezó a transformar y empezó a tocar. Y cuando empezó a tocar era una persona de, 30 años tocando la batería. Tocó un rato, tocó un solo, todo el mundo lo aplaudía, estaba contento. Y cuando terminó de tocar, se paró para salir a caminar y enseguida de vuelta se empezó a como envejecer. O sea, se fue encorvando y caminando despacito y se movía despacio. Pero en ese momento en el que tocó, mágicamente volvió a estar en un estado de felicidad plena. Y eso es a lo que me refería en cuanto a lo que uno siente cuando toca un instrumento, ¿no? Es estar en una nube todo el tiempo. Y bueno, si uno tiene la suerte de poder vivir de eso y que la gente lo quiera, que a la gente le guste lo que uno hace, es como la
la frutilla de la torta, ¿no? Por eso hay muchos músicos que por no poder vivir de la música están con un alto grado de frustración, pero a pesar de eso siguen, porque es más fuerte que uno. Es algo que de alguna manera no se puede controlar. Yo tenía un profesor de batería, se llamaba Alejandro Varela, que fue un gran baterista argentino, que formó a muchísimos bateristas acá. Y él me decía, yo cuando era chico iba con mi mamá al médico y yo estaba todo el tiempo golpeando la mano con los pies y el médico decía, señora, su hijo está loco. Y si no, yo toco la batería. No se puede escapar de eso, digamos. Uno no puede ser algo que no es, por lo menos por mucho tiempo, ¿no? En algún momento eso va a salir. Y en mi caso la música, en otra gente supongo que pintar o bailar o actuar. Pero bueno, mágicamente todo lo que tiene que ver con el arte, eso es a lo que me refiero. Yo no veo que un banquero esté feliz contando los billetes. Sí, seguramente de alguna manera sí, pero esa felicidad no creo que lo complete como a mí me puede completar tocar la batería en un bar aunque haya 3 personas mirándome, si estoy tocando bien y me gusta lo que estoy tocando. Entonces es como que bueno, por un lado pasa eso y por otro lado obviamente vivimos en una sociedad, tengo que pagar cuentas, las cosas aumentan y tampoco se puede vivir todo el tiempo en esa nube. Entonces por eso decía que uno es lo que hace o uno hace lo que es, pero también la música es un lugar a donde uno va, como que es el lugar en el que yo voy cuando quiero estar bien. Justamente hace poco estuve haciendo un espectáculo de teatro y de música y me contacté con una cantante y ella me comentó que se iba a presentar y justo no tenía baterista ahí, si quería yo tocar con ella y la acompañé y tocamos. Y me comenta que estaba tocando justo con un baterista y que se llama Ariel Sender, es un gran baterista y percusionista, y que casualmente fue mi primer profesor de batería a los 15 años. Hace 40 años. Y entonces, bueno, a través de ella me pude reconectar con él, le escribí y estuvimos hablando por redes y yo le contaba, bueno, que me parecía muy raro después de 40 años poder volver a contactarme con él, le conté un poco lo que estaba haciendo. Y él me dijo, bueno, toda la gente que hace música y que en algún momento estuvimos conectados, seguimos conectados de alguna manera. Hay como un hilo rojo que nos une, digamos. Y yo le conté lo que decía mi abuelo, que me decía que la música es el consuelo del alma, y él me respondió, cuando me pica mucho la vida, me rasco con música. Bueno, mi mejor amigo, que no es músico, pero es como un hermano para mí, una vez me acompañó, yo tenía que ir a la sala donde estaba ensayando y dando clases, y se quedó ahí charlando con nosotros, y después cuando salimos me dice, ahora entiendo, me dice, acá nadie tiene que ser algo que no es, me dice, todos los que están acá están todos disfrutando lo mismo y están todos por lo mismo y no... Es lo que digo yo, que bueno, ahí uno es lo que es, ahí uno es uno de verdad, digamos. Y no hay prejuicios, no hay envidia, no hay recelo. Obviamente entre los músicos también a veces pasa eso, pero bueno, es como que comparándolo con otros órdenes de la vida, lo siento un poco así. Y en cuanto a los alumnos, trato de inculcarles lo que yo siento que es importante, digamos. Hace muchos años, cuando empecé a dar clases, tenía mi librito con mis métodos y lo que yo había estudiado y la técnica de esta manera y esto así y esto asá, y hasta que no podían tocar no los hacía tocar canciones y después con el tiempo fui descubriendo que muchas veces uno tiene que buscar un equilibrio entre lo que uno tiene que enseñar desde su responsabilidad como profesor hacia lo que el alumno quiere aprender como alumno, porque me pasó muchas veces que por ahí tenía un alumno que lo único que quería era poder tocar una canción, mostrarle a su familia cómo tocaba una canción en la batería un fin de semana, y por ahí no necesito explicarle a ese alumno las 800 variaciones que hay de tocar un ritmo o cómo tocar en métricas irregulares o cómo tocar muy rápido o diferentes técnicas, porque él lo que quiere es eso y lo que necesita es eso. Entonces es como encontrar un balance entre lo que yo le tengo que enseñar, que yo considero que le tengo que enseñar, y lo que él quiere aprender. Me pasó una sola vez en la vida, hace más de 30 años que doy clases, de que vino un alumno y le dije, no, yo no te puedo dar clases, porque vino
y me dijo, bueno, yo quiero aprender yates. Es como decir, yo quiero aprender truquitos nada más. Y yo le dije, bueno, yo te enseño, pero antes te tengo que enseñar otras cosas para que puedas tocar eso. Y me dijo, no, yo no quiero aprender nada más que no sea eso, yo quiero tocar yates nada más. Y la verdad que con todo el dolor del mundo le dije, mirá, yo buscaba otro profesor porque yo no te puedo enseñar eso nada más. Estaría mal de mi parte enseñarte eso nada más. Obviamente cada uno tiene sus gustos y los estilos que les gusta tocar y todo eso, pero es como que hay una responsabilidad cuando uno enseña. No es que cualquiera pueda enseñar. No solamente porque uno tenga conocimiento o no, sino porque implica una responsabilidad, hacerse cargo de transmitir conocimiento a una persona. Porque si yo se lo transmito mal, le estoy haciendo un daño. Entonces es importante. Es algo que yo, por lo menos en mi forma de enseñar, trato de aplicar. De enseñar cosas que sirvan y enseñar cosas que yo considero que son necesarias. Y después de ahí en adelante, sí, bueno, si uno quiere tocar solamente rock and roll, o quiere tocar solamente jazz, o quiere tocar rápido y nada más, y bueno, sí, buenísimo. O lo que uno necesite, digamos. Pero bueno, para correr hay que caminar, para que caminar hay que gatear, para gatear hay que levantarse, es como todo lleva un proceso. Lamentablemente no hay atajos para muchas cosas, tanto en la vida como en la música y en un instrumento en particular. En la batería por lo menos hay ciertas horas de vuelo que uno tiene que cumplir sí o sí, porque es como si alguien viniera y me dijera, bueno, yo quiero hacer una operación en el cerebro, y sí, pero primero tenés que ser neurocirujano, y antes de eso tenés que ser médico, y antes de eso tenés que hacer un montón de cosas. Vos no podés ir directamente a operar a alguien si no hiciste todo lo que tenés que hacer antes. Y bueno, a veces con la música pasa lo mismo. Pero bueno, mucha gente no lo tiene en cuenta eso. He tenido algunos alumnos que se han destacado. He tenido el baterista de Los Macocos, que es un grupo de teatro bastante conocido, fue alumno mío. Pues otro baterista, no recuerdo el nombre ahora, pero tomó clases conmigo, después fue a estudiar a Estados Unidos, se quedó a vivir allá y sé que le fue bastante bien, pero perdí el contacto, perdí el rastro, esto fue hace muchos años. Y después también otro baterista fue bastante conocido acá en una banda de rock en una época. Tuve la suerte de que estuve mucho tiempo tocando en un programa de televisión que se llamaba Music Expert, y a raíz de eso tuve mucha difusión, dábamos clases ahí, yo daba clínicas, y ese programa se veía en Argentina, en toda Latinoamérica. Y en un momento me escribió mucha gente y la verdad que siempre tuve muchos comentarios, digamos todos comentarios positivos. Entonces eso también me hace sentir bien. Terminar una clase y que un alumno me diga, che, la verdad que estuvo muy buena la clase, eso no tiene precio. Porque es lo que yo trato de hacer. Entonces cuando se logra es una medalla, digamos. Pero bueno, la música te da muchas alegrías, te da muchos sinsabores, te lleva por muchos lugares. Y como decían alguna vez los actores, ¿no? Un día comés faisán y al otro día te comés las plumas. Pero bueno, nada, es disfrutar. Eso es la música para mí. Bueno, a través de la música tuve la posibilidad de viajar, no solo internamente, sino físicamente. Viajar a otros lugares, conocer distintos lugares, conocer distinta gente. Tuve la suerte de, en diferentes momentos de mi vida y con diferentes grupos, hacer giras por toda Argentina y por varios países. Fui a tocar muchas veces a Chile, a Brasil, a Uruguay, fui a Panamá, a México, a Colombia. Es uno de los mejores estados, la gira es uno de los mejores estados, es un viaje de egresados constante, digamos. Uno no se tiene que preocupar por nada, está todo resuelto, estás yendo a hacer lo que te gusta, a ver gente que te va a ver porque quiere escuchar lo que vos haces y encima te pagan y bueno, es la situación ideal, digamos. Después de tocar en vivo en una gira es lo mejor, es lo más lindo. Y bueno, a lo largo de toda esta vida, sí tuve obviamente el apoyo de mucha gente, obviamente de toda mi familia, de los amigos, cuando uno es chico y uno empieza a tocar y te vienen a ver y por ahí uno no toca tan bien y te vienen a ver igual, o bueno, gente que por ahí uno no conoce, que cuando terminás de tocar se acerca y te dice, che, estuvo muy bueno lo que tocaron. Lo mejor que me pasó es una vez que terminé de tocar y generalmente la gente acerca y dice, che, que tocás bien, que bien que tocás, pero alguien se acercó y me dijo, la verdad que tocaste lindo. Me quedé pensando, ¿no?
O sea, ¿qué le tiene que haber pasado a esa persona para que me diga que toqué lindo en vez de que toqué bien? Digamos, el concepto, ¿no? O sea, de algo que le gustó. Así que de alguna manera es como que cuando uno llega a la gente, esa sería la clave, ¿no? Cuando uno llega a la gente es cuando uno se siente realizado. Supongo que alguna vez también a alguien no le habrá gustado lo que toqué, por suerte no me lo vino a decir. Pero en general siempre la respuesta es buena y la gente recibe bien lo que uno hace, ¿no? Más que nada cuando se ve que uno es auténtico, cuando se ve que uno está haciendo las cosas de corazón y porque le gustan y uno disfruta, obviamente. Cuando uno disfruta tocando, eso se transmite al público, el público también puede disfrutar. Y ese viaje del que hablaba al principio es compartido, porque es como cuando uno va a ver una buena película, que uno se mete en la película y cuando termina la película uno sale y como que tarda un poco en reaccionar en su realidad, ¿no? A dónde está y todos los sentidos quedaron alterados por esa experiencia, digamos, inmersiva, de sumergirse en una historia o en un cuento. Y con la música pasa lo mismo. La gente viaja, uno viaja y la gente viaja a algún lugar misterioso donde se ve feliz por un rato. Si no, no me explico cómo todavía puede haber, no sé, un concierto de música clásica y la gente vaya y se quede una hora escuchando música clásica cuando podría escucharla en su casa, en un aparato de música. Pero bueno, es diferente, es otra cosa. Es una experiencia diferente. Recuerdos de cuando era chico, cuando empecé a tocar, a ver. Y obviamente la excitación, un poco el miedo a equivocarme, el miedo a que a la gente no le guste, el miedo a que salga mal, esos miedos siempre están cuando uno va a tocar, pero están en una medida muy chiquitita que uno puede controlar y que sirven para que uno pueda tocar mejor. Ahora, si eso fuera paralizante, ahí estaría complicado, pero por suerte nunca me pasó. Unos segundos antes de tocar digo, uy, me voy a olvidar, no sé, y qué parte venía, y cómo será, y qué tengo que tocar acá, y cuando me siento en la batería una cosa se engancha con la otra, y en algún lugar de mi cabeza eso está, y sale, y puedo tocar. Y obviamente eso también llevó tiempo, cuando era chico era un poco más difícil, tenía que estar más pendiente, más concentrado, y por ahí sufría un poco más a la hora de tocar. Y a medida que pasa el tiempo uno lo va disfrutando, ¿no? Uno disfruta también un poco esas cosquillas en la panza antes de tocar, ¿no? Supongo que será como cuando uno le hacen los tatuajes, que duele, pero la gente que se empieza a hacer tatuajes se sigue haciendo un montón y después dicen que es adictivo esa sensación del dolor y después ver el resultado, ¿no? Y bueno, en cuanto a la honestidad con mis alumnos, bueno, en general yo pienso que todo el mundo puede tocar y todo el mundo puede hacer algo que le gusta. No importa si lo hace mal, si lo hace bien, porque el objetivo es que uno pueda hacer lo que le gusta. Entonces, yo tenía un profesor, estuve tomando clases con un profesor hace un par de años en la pandemia y eran clases grupales por Zoom. Y entonces él repetía todo el tiempo, nosotros estamos todos en el mismo viaje, cada uno está en un lugar diferente, en un lugar diferente de ese viaje, pero estamos todos en el mismo viaje. Algunos están más adelante, otros estarán en el medio, otros están más atrás, pero estamos todos moviéndonos en la misma dirección. Y ustedes aprenden de lo que yo enseño y yo aprendo de lo que ustedes también me enseñan. Es algo que se retroalimenta, digamos. Pero como diciendo, no estoy en la posición de que yo soy el profesor y sé todo y ustedes son los alumnos que no saben nada y están para aprender. Siempre se da que en esa situación, cuando uno enseña, dos aprenden, dicen. Nada, en cuanto a eso no tengo por ahí una filosofía. Trato de adaptarme un poco a lo que piensan los alumnos, a lo que quieren y tratar de conseguir de que ellos consigan sus objetivos, ¿no? Es un orgullo que muchos alumnos cuando terminamos la clase me digan qué buena que estuvo la clase o qué buen profe o me gusta tomar clases con vos, o eso también me alimenta, ¿no? El alma. Bueno, mis abuelos casualmente tuvieron más influencia en mí con respecto al arte que mi papá y mi mamá. Mi abuelo era baterista, mi abuela cantaba. Mi abuelo al final de su vida tocaba el piano y siempre su entretenimiento era la música, tocar el piano, cantar, sacar canciones. En todas las fiestas familiares siempre animaban ellos cantando y bailando, y por ese lado, por el lado materno. Y por el lado paterno, mi abuela fue una persona muy especial que, bueno, ella vino de Europa, de la guerra, no tenía mucha educación
y bueno, en la misma situación que un montón de inmigrantes que vinieron. Y de muy grande se empezó a interesar mucho por un montón de cosas, estudió, se recibió de psicóloga social. Me acuerdo que yo todos los fines de semana me quedaba en la casa de mi abuela, ella vivía con la hermana, porque las dos eran viudas. Y todos los fines de semana íbamos al teatro a ver una obra diferente. Y bueno, así vi, no sé, Amadeus con Oscar Martínez, vi Hello Dolly con Libertad Lamarque, en teatro, yendo al teatro y verlos en persona. Eran muy fanáticas del teatro, de ver a los actores y todo, y por ese lado me quedó mucho eso. Y por el lado de mi abuelo materno, la música. Siempre me inculcaron la música, o sea, me hacían escuchar música. Y de chico mi mamá tocaba la guitarra, y digamos que mi infancia fue saltando entre María Elena Walsh y los Beatles, y después, no sé, Julio Iglesias, Rafael Acarrá, Kiss, Elvis. Esa ensalada es como un poco lo que soy yo, ¿no? Como músico. Pero sí, creo que vino más por el lado de los abuelos que por el lado de los padres, el tema de la influencia musical. Como que ellos estaban más inmersos en eso. También, obviamente, porque, no sé, tenía más tiempo, se podían dedicar un poco más. Bueno, mi papá y mi mamá estaban trabajando. Pero bueno, sí, siempre fue muy musical toda la familia. Con respecto a la infancia, aromas, olores, colores. Primero que se me viene a la mente es cuando iba al dentista, el olor a dentista, de cuando era chico. Tenía que ir mucho porque tenía una mala dentadura. Y también mi mamá trabajó mucho de asistente dental y me traía para que juegue yo, como esos materiales con los que los usaba como para jugar. Y el olor de esas cosas me quedó mucho en la memoria. No sé cómo describir la palabra. Y por ahí gustos de comidas, o sé, tortas que hacía mi abuela, comidas que hacía mi otra abuela, un arroz que lo hacía dorado y quedaba como un arroz medio como marrón y crocante. Y los dulces, le gustaba mucho cocinar, mi abuela cocinaba mucho, hacía unas tortas muy ricas que se veían bien, tenían buen gusto y tenían rico olor y todo, y eso me quedó también un poco. Unas galletitas que hacía de manteca, también eso me quedó. Nada, básicamente comida. Eso es lo que me acuerdo. Cosas que usaba yo para jugar, por ahí, no sé, el olor a plástico de los juguetes o el olor a nuevo de los juguetes. Cuando me regalaban un juguete me gustaba siempre guardarlo y guardar el celofán y guardar el envoltorio y como todo lo que ahora se llama unboxing en YouTube. Bueno, yo lo hacía hace 40 años. El hecho de abrir un paquete y disfrutar de eso, de romper el papel, del olor a nuevo, eso es por ahí lo que se me viene a la mente en este momento. Lo único que tenemos para vivir es el presente. Entonces, de alguna manera, como que el futuro es mi presente. Todos los días es un poquito el futuro. Cuando estudiaba en la escuela en Estados Unidos, hace 30 años más o menos, y yo recuerdo que en mi meta a largo plazo puse poder vivir de la música, hacer lo que me gusta, viajar, conocer gente y tratar de tocar con la mayor cantidad de gente posible. Y por suerte es algo que desde hace un par de años estoy pudiendo hacer. Así que podríamos decir que cumplí mi futuro, cumplí mis metas.